desde Boxes. Un saludito para Desde Boxes, que es un podcast, una radio que habla de ti en internet. Un saludo para los de Boxes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast. Y hoy, como habéis podido escuchar, estamos empezando de una manera muy especial. Este que nos enviaba un saludo es Jaime Alguersuari y bueno, este saludo lo ha conseguido nuestra compañera Ari, que hoy volvemos a tener nuevamente en el podcast. Muy buenas, Ari, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Decir que el saludito lo consiguió María, ¿eh? Que si no me mata, pobrecita. Bueno, también mandamos entonces un saludo a María y muchas gracias por este detalle que habéis tenido con nosotros de conseguirnos un saludo de un piloto de los que están ahí ya luchando por los puntos, que ya lo podemos decir. Y bueno, vamos a dar paso también a mis compañeros de siempre. Tenemos por aquí a Jorge. Hola Jorge, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy sí que decimos buenas noches porque tenemos el audio en streaming y habrá gente escuchando. También tenemos a Osvaldo. Hola Osvaldo. Hola, buenas noches a todos y también unirme al agradecimiento a Ari y a María por ese magnífico detalle que han tenido para con nosotros este fin de semana desde Montmeló y bueno, darle la bienvenida y que hoy al menos el podcast esté un poco más, no tan aburrido como la carrera, esperemos. También tenemos a nuestro compañero Emanuel. Hola Emanuel. Buenas noches. Me suscribo lo que dice Osvaldo. Y también tenemos a nuestro compañero Agustín. Muy buenas, Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, un poco decepcionado por la carrera, pero bueno, viendo o escuchando a Ari ahí gritándole a Shumi, Kaiser y rollos así, pues un poco los dientes largos. Buenas noches. Bueno, comentar que hoy nos vuelve a faltar Gerardo. La semana pasada lo teníamos inspeccionando el circuito urbano de New Jersey, estaba en tierras americanas de expedición y bueno, esta semana pues lo ha tenido complicado, le ha surgido un imprevisto y él quería estar aquí sobre todo por poder disfrutar de un programa semi en directo, porque ahora mismo parte de la audiencia la tenemos vía streaming en directo, a la cual saludamos. Muy buenas a todos los que estáis ahí desde hace ya un ratillo escuchándonos. Y bueno, un saludo también a Gerardo y a todos los que nos van a escuchar pues cuando se descarguen este podcast. Vamos a meter, en vez de una promo, hoy vamos a meter un pequeño corte que nos ha grabado Ari, una pequeña entrevista a pie de pista en Montmeló. Y vamos a meternos después a analizar lo que ha pasado en este fin de semana. Os dejamos un segundo con la entrevista. ¿Quién creéis que va a ser el campeón del mundo? Alonso. Vale, eso es quién queréis. Era broma. Schumacher. Queríamos Venga. ¿Quién o qué consideráis que es la decepción de este año? Esa pregunta tiene trampa. Schumacher. Yo esperaba que no fuera esa respuesta, pero bueno. Schumacher, la decepción. Yo creo que Schumacher, sí. ¿Qué coño, Schumacher? Yo no Massa está a su nivel. Schumacher y no poder repostar. Bueno, y si os parece, vamos a meternos ya a analizar lo que ha ocurrido durante el fin de semana. El fin de semana que empezó el viernes con los primeros entrenamientos libres y que, bueno, ha tenido muchas cosas de las que estar pendiente. Cambios en los coches, el tema del conducto F famoso que ya están empezando a montar las escuderías y temas bastante interesantes como que Ferrari ya ha podido mejorar su motor. ¿Qué os ha parecido este primer fin de semana de carreras aquí en Europa? Pues hemos vuelto al estándar, ¿no? Hemos vuelto a una carrera en seco
Hemos visto, yo creo que lo más importante dentro de que ha sido una carrera un poquito aburrida, como decía Osvaldo, porque ha habido poco que ver, pero sí que podemos sacar conclusiones de cómo están los equipos. Ahora sí que están todas las cartas sobre la mesa, no hay variables de tiempo, no hay variables de a lo mejor principio de temporada que tienes que ajustar motor, coches y demás, y ahora mismo pues lo hablaremos más adelante, pero podemos ver y empezar a hablar, si queréis, por clasificación, que empezando por los Red Bull, que están un paso o dos por delante de los demás. Sí, comentaban durante la retransmisión que, bueno, el primer piloto o la primera novedad que íbamos a tener o la primera sorpresa que podíamos tener en la parrilla era el tercer piloto. Los dos primeros puestos ya se veía claro quiénes iban a ser los elegidos, o Mark Webber o Vettel, o primero o segundo, y que la tercera plaza iba a ser la primera que de verdad iba a ser disputada, ¿no? Entonces, no nos hemos salido del guión. Este año estamos teniendo un poco la repetición de lo que tuvimos el año pasado a principio de temporada con los Brown GP. Y bueno, por lo menos sí que podemos decir que el resto de coches lo están intentando, están manteniendo un nivel todos muy parejo, pero los Red Bull Renault pues están yendo fantásticamente y que parece que su único límite es no tener ningún problema. ¿Qué os ha parecido las evoluciones que han presentado los coches, sobre todo, por ejemplo, los Ferrari con el conducto F, que ha sido algo de lo que se ha hablado mucho este fin de semana? Yo creo que lo del conducto F está dando un pequeño avance, pero realmente el equipo que no tiene ese conducto F es el que está marcando la diferencia. Y el equipo que no tiene el conducto F es el Red Bull y además ha dicho que no tiene demasiado interés, aunque por supuesto lo está estudiando, no debe dejar ninguna posibilidad al azar, pero no es lo que está marcando la diferencia este año. Que comentáis lo del conducto F. Por lo menos a los Red Bull parece que eso le da igual. El resto de coches son los que tienen que intentar desarrollar a pasos agigantados para acercarse. Y lo que comentabas, Dani, lo de que esto se parece al año pasado con los Brown GP, con una diferencia. A estas alturas, Brown GP el año pasado ya había ganado todas menos una carrera. Y en el caso de los Red Bull, sí, intratables en clasificación, y ya sabemos quiénes van a salir en primera línea. Luego la carrera este año sí que decide un poco más, o por lo menos hasta ahora está decidiendo, bien sea por el clima en las anteriores carreras, y hoy el pequeño fallo que ha tenido ahí Vettel, que al final le ha apartado de esa segunda posición que ya tenía. Bueno, fuera parte de lo... el fallo de Vettel no es tanto fallo, sino el tema de que se quedó sin frenos, ¿no? O sea, es lo que quería decir yo antes con ese límite de lo que le respete el coche. Si el coche se porta bien, si no tiene fallos... recordemos que, bueno, el año pasado los motores Renault que tienen los Red Bull, pues... sí que hicieron que estuvieran ahí de cambiar los motores, buscar otro fabricante para buscar un poco más de fiabilidad. Si lo que pasa es que se les van rompiendo los frenos, si tienen problemas de ese estilo, claro, por eso digo, el tope es eso, que no cometan un error ellos o que no les dé problemas el coche. Pero fuera de eso, si estuviéramos hablando de que Vettel acabó la carrera con los frenos intactos, que no ha tenido ese percance, están prácticamente arriba. O sea, solo han sabido plantarles, entre comillas, cara los McLaren y los Ferrari. El resto, en carrera, tampoco han hecho demasiado por alcanzar a esos coches, ¿no? Los Red Bull. Bueno, y cuando le han plantado cara, tenemos que tener claro que ha sido justo cuando el clima ha jugado papel preponderante. En las carreras normales, pues los Red Bull han estado siempre mandando en carrera, y bueno, que han sido las carreras aburridas.
Pero realmente cuando lo ha ganado McLaren y todo esto ha sido cuando ha habido lluvia, que ha habido estos factores ajenos a lo normal de una carrera, que han jugado, han entrado a formar parte de la carrera y han hecho que las cosas cambien un poco, ¿no? Bueno, yo comentaría que me ha sorprendido a peor Nico Rosberg, que parece que la evolución que ha traído Mercedes, que presentaba un capó motor revolucionario y que parece que esa batalla aumentada de Schumacher le ha beneficiado bastante, y sin embargo Rosberg ha tenido un fin de semana pésimo. O sea, no daba una a derechas. Y comentar que Sauber, por cierto, Sauber, que estrenaba el patrocinio de Burger King, que va a estar presente aquí en España y en Valencia, pues parece que más o menos el coche, el Conducto F, parece que les funcionaba ya por fin. Y bueno, ya como comentaremos, Pedro tuvo problemas, pero en clasificación Kobayashi se clasificó para la Q3 y bueno, más o menos estuvieron ahí arriba y han mejorado. Y aprovechando que hablas de clasificación, sí, destacar el papel de Kobayashi, que subió bastante, pero quizás como gran damnificado de esta clasificación yo destacaría a Barrichello, que incomprensiblemente cayó en la Q3 acompañando a los equipos de cola, que ya damos por hecho que en la Q3 se quitan los 6 coches que han entrado a Q1, perdona, sí. En la Q1 que entran los 6 coches que entraron este año más uno, ¿no? Y ese uno, por casualidades no sé, a mí me pareció muy raro que fuera Barrichello cuando hasta hoy había estado haciendo buenas clasificaciones y buenas carreras. Si queréis comentamos el casi accidente o la anécdota del fin de semana en la clasificación, el casi accidente de Alonso con Rosberg y el posterior cabreo de Rosberg pidiendo la sanción a gritos por la radio. Sí, que al final... Hombre... Didi, Jorge. No, que al final acabó la broma con $20,000 de sanción a Ferrari. Pero volvemos a lo que dijimos hace 3-4 podcasts en la primera carrera. Es incomprensible que equipos con unos presupuestos tan grandes, tan exorbitados, tanta tecnología, que no haya un mecánico o alguien que le diga sal, que solamente tiene que mirar y darle paso. Seguramente lo haya o lo ignoran, porque es incomprensible ese fallo tan tonto. No, eso es un fallo de alguien específico que seguro que se le cae el pelo bien caído, porque ahí en boxes tienen los papeles muy marcados. Claro, pero si hay esa persona, porque Alonso salió pues, sin esperarlo. Somos humanos. Ya, pero somos humanos y fallamos, y en los equipos de Fórmula 1 también, eso es así. Y bueno, los de arriba fueron los mismos de siempre, acompañados de Kobayashi, que era la sorpresa, y que poco más de clasificación, ¿no? Quizás destacar que los Red Bull están, sobre todo en clasificaciones donde están más por delante, porque sacaron 1 segundo y pico a los siguientes. Como decíais antes, la clasificación era de 2 más el resto. Sí, bueno, y esos 2 tenían... disculpa, Jorge. Bueno, yo solamente quería apuntar que en esto de la clasificación ya sabíamos que los 8 pilotos de los 4 equipos grandes iban a estar ahí, y la cosa era quiénes iban a ser esos 2 pilotos pendulantes en la Q3, ¿no? Y a ocupar el 9 o el 10. Pero ya vemos que Robert Kubica es uno que siempre está ahí, entonces la cosa queda ahora quién va a ser el número 10. Podríamos hasta hacer una porra cada semana a ver quién va a ser el 10º que entra en la Q3, ¿no? Esta semana tenemos que fue realmente la sorpresa de Kobayashi, que generalmente es sutil, o a veces Barrichello, pero yo creo que ya en lugar de los 8 ya tenemos que hablar de los 9, porque vemos que Kubica está constantemente clasificándose a la Q3, así que digo, los otros equipos lo tienen complicado, entonces lo que queda ahí es ese solo puestecito que se lo estarán disputando los otros, no sé, 8 o 9 pilotos, ¿no? Bueno, Yari, ¿qué me dices de que Schumacher ya por fin está por delante de Rosberg y en clasificación demostrado que esas nuevas características de su coche
le han beneficiado. Bueno, yo esta vez la verdad que sí que he disfrutado bastante, ¿eh? Ha costado, pero a ver si continúa así sería lo suyo. La verdad es que este fin de semana aburrida para algunos, pero para mí ha estado muy bien la carrera. Y la clasificación, pues guay. La verdad es que hubo momentos que estábamos alucinados de verdad. Bueno, y la carrera, podemos hacer un resumen bastante corto de lo que ha sido, ¿no? Ha salido Webber defendiendo su pole, Vettel se ha puesto a su par y Hamilton y Alonso lo han intentado, pero en la primera curva no fueron capaces de pasarlo. No ha sido una carrera de las más entretenidas, no ha tenido demasiados adelantamientos y yo creo que lo más destacable que podíamos tener son cosas muy sueltas, ¿no? Tema más bien de incidentes, de cosas que han ocurrido en los repostajes o, bueno, problemas como ya comentábamos, ¿no? Como pudo ser el problema de Vettel, que tuvo que acabar la carrera en unas condiciones un poco lamentables por el tema de sus frenos. Entonces, no sé, ¿alguien se atreve a salientar alguna cosa que haya pasado en carrera y que, bueno, que crea que es importante? Por favor, desde luego, la lucha de Schumi, creando el trenecito detrás con Button y con Massa. Por mucho que le enseñara el morro Button, que decía, ¿cómo le llaman? El de la sexta, ¿no? Es que le intenta meter miedo. Vamos a ver, que no es Hülkenberg o un novato, que es Schumacher. Aunque no esté en sus mejores años, no creo ni que se inmutara. No soltó una gota de sudor por ver en el retrovisor a Button, desde luego. Bueno, y a eso también podríamos sumarle la muy buena carrera que ha hecho Rubens Barrichello, luego que, como comentó Jorge, no pasó de la Q1 en la clasificación, y sin embargo, pues Rubens ha obtenido un 9º puesto más que meritorio. Realmente ha hecho un carrerón hoy y creo que es de destacar este detalle, ¿no? La verdad es que en la salida hubo ciertos toques, bueno, ya empezó mal porque Kovalainen se quedó sin tan siquiera salir. O sea, en cada gran premio le toca a uno de los 3 equipos que un coche no salga. Y después en la salida se tocó, quiero recordar, Kubica con Kobayashi, por eso Kubica estuvo ahí, que acabó un poco retrasado porque tenía el coche tocado. Después Pedro también le tocó Wemi y al final Pedro lamentablemente tuvo que abandonar. Y bueno, hubo también unas salidas de pista de Rosberg que se fue por la hierba. Y después más metidos en harina, pues que Hamilton no estaba tan lejos de los Red Bull, porque en la primera parada, bueno, la única parada a boxes, Hamilton adelantó a Vettel ahí saliendo, con lo que, bueno, en clasificación sí le sacan un segundo, pero después en carrera más o menos, aunque Webber fue marcando vueltas rápidas y tal, Vettel en este gran premio no estuvo tan atinado como suele estar él habitualmente. Lo de la parada en boxes, hubo una referencia de tiempo en el cambio de Webber, que fue uno de los que marcaron, que era 2 segundos y medio más lento que creo que el de Alonso, que entraron a parejos. Entonces ahí pierden cierta ventaja, sobre todo ahora que estamos hablando de márgenes cortos. Bueno, a mí en carrera también me gustaría destacar tres cositas, así por orden de sucesos. Primero, el tapón que han hecho los dos Red Bull al ponerse en paralelo y no dejar que pasaran ninguno de los de atrás, que ya lo han intentado, la verdad. Después también la salida de Alguersuari y ganando las posiciones que ha ganado, pues también la verdad que lo he encontrado brutal. Y sí estoy de acuerdo absolutamente con lo del pique de Button y Schumi. Y yo tengo que decir que tenía apuntado la vuelta 20 es cuando empieza el pique. ¿Cuándo lo pasa? Y realmente toda la carrera para mí ha sido brutal en ese aspecto y sí, pues destacar el pique, que luego se ha convertido en tapón, sí, pero bueno, ha estado ahí.
Y añadiendo un poquito a lo que dices de Alguersuari, que sí, ha hecho una salida fantástica. Creo que han sido 6 puestos lo que ha ganado en salida. Y luego lo que ha hecho espectacularmente es uno de los pocos adelantamientos que hemos visto, que se lo hizo por fuera a Hülkenberg. Y bueno, de las poquitas cosas que hemos visto, y bien. Como cosa negativa para Alguersuari, pues esa sanción que yo desde luego no acabo de entender. Porque Chandok estaba haciendo de chicane móvil por todo el circuito y en un doblaje pues lo acaba tocando y y al final el que sale castigado y el que sale perjudicado con un drive-thru es Jaime. A mí personalmente me ha molestado. No sé si es que hoy vamos todos un poquito más con Jaime después de ese gran saludo conseguido por vosotras, pero sí, yo desde luego algo enfadado me han puesto. Lo que sí se veía venir ya en las entrevistas de La Sexta, que entrevistaron a los 3 pilotos, era ya cómo empezaban, la mentalidad con la que empezaban. Mientras le preguntaban a De la Rosa cómo veía que se iba a luchar, decía que iba a intentar salir bien, que no iba a intentar meterse o salir bien de la primera curva sin intentar tocarse, intentar acabar la carrera, comentaba. En cambio le preguntaron a Alguersuari y decía que nada, que desde el primer momento pensaba atacar, que iba por todas, y ya se vio en la primera curva, pasó entre 2 y con ansias de no solo hacerlo bien, sino de ya empezar a coger puestos y poder optar a puntos. Al final consiguió ese 10º puesto con un punto que yo creo que le sabe bastante bien, buen sabor de boca. Y con respecto a lo que comentaba Jorge de Chandok, es que Chandok hoy no ha sido su día, porque por poco le obliga a Massa a ir muy retrasado en la clasificación, porque justo cuando iba a llegar la chicane, pues Chandok ejerció de chicane y le tocó un poco el alerón, aunque después resulta que iba más rápido con el alerón tocado que con el alerón bien, pero bueno. Y después ¿qué me decís de Hamilton? Que el tío se curra una buena carrera ahí luchando, adelanta a Vettel, que bueno, el equipo, comentaba Agustín, tardó ahí unos segunditos más, lo adelanta, y después justo cuando falta una vuelta y algo, pues se sale en la curva que se salió Kovalainen hace 2 años, y parece la misma historia de Kovalainen, de hecho, que la rueda le reventó y ala, se fue y perdió como en su día perdió en Monza también, perdió ahí unos puntos muy importantes para el campeonato. Bueno, yo creo Hamilton tiene un estilo muy definido, muy agresivo, y yo creo que hoy lo hemos visto en 2 cosas. Por un lado, el adelantamiento que le hizo a Vettel, bueno, fue bastante espectacular en la salida del box, al final de la recta, más bien, que tuvo, pues si no recuerdo mal, fue un Virgin actuando total, pero además es que muy, muy lamentable la forma de apartarse del Virgin, porque se quedó casi parado en la entrada de la curva, ¿no? A mí eso me pareció bastante peliagudo y no sé, o sea, es un problema que ya lo están comentando, y lo vamos a comentar después cuando hablemos de Mónaco, el tema de estas chicanes móviles. Y yo creo que es un problema lo que está teniendo Hamilton con este incidente del neumático, y es que, claro, el que conduce de forma muy agresiva al final termina pagándolo, en el sentido de que tendrá los neumáticos un poco más desgastados, que irá machacando más el coche, y claro, en esa curva, cuando estaba haciendo todo el apoyo en la rueda delantera izquierda, la curva era derechas, pues es un momento muy pelagudo en el cual, pues si has estado yendo al límite, y creo que en Montmeló sí que se castiga la pierna izquierda por el sentido que tiene y por la cantidad de las curvas hacia derechas y la poca que hay, creo que a izquierdas, pues claro, si has estado machacando el coche lo vas a notar. Igual un poco también Vettel,
la diferencia con Webber es que las pastillas de freno son iguales. O sea, el equipo no le pone un compuesto a uno y un compuesto al otro. Si Vettel ha destrozado las pastillas de freno, posiblemente es por haber ido bastante más agresivo que su compañero Webber, que no tenía que atacar a nadie, él solamente tenía que defender su posición. Entonces sí que es algo que a Hamilton pues tendrá un poco que medir lo que hace, ¿no? Buscar un poco centrarse en la carrera, y si tiene que ser agresivo, que lo haga con cuidado. Bueno, yo destacar a Webber, que la verdad es que el anterior podcast Jorge decía que no habíamos apostado por Webber y tal, y yo le decía no, que ya le tocaba un gran premio malo, y mira, resulta que el tío gana, y además en todo el fin de semana, pues ahí estando arriba. Pues nada, mientras se te da el ruido, pues sí, hizo un buen fin de semana en clasificación. Tan pronto le adelantaba en tiempos Vettel, él lo superaba, y en carrera demostró estar muy muy concentrado por lo que se vio al final. Consiguió la victoria, segunda de esta temporada, creo, y puede ser un candidato si sigue yendo bien el coche. No sé qué pensáis. Pues yo pienso que realmente este año los grandes enemigos están en casa, y que había que ver a Vettel subido en el tercer puesto recibiendo el trofeo, y la cara que tenía después de que su compañero le había arrebatado tantos puntos, y que puede que los eche muy en falta. Yo creo que este año quien le puede quitar más puntos a un piloto es su propio compañero, porque está la cosa muy reñida, y pues eso, a Vettel Webber, a Alonso Massa, a Hamilton Button, y realmente son 6 pilotos los que están optando al título. Descartas totalmente a Schumi. ¡Ay! Descarto a Schumi y casi también a Rosberg. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en esta carrera es que Mercedes está un pelín por debajo, y como comentaremos ahora en clasificaciones, las diferencias ya son bastante grandes y van a ir a más. Bueno, que quería añadir también que la pasadita que le dio Schumacher a Button, que después Button después de la carrera se quejó un poquito de esa frenada y tal que le dio Schumi, pero bueno, ahí estuvo muy atinado Schumacher. Y después comentar lo de Massa, que la verdad Massa, a mí lo que dijo al final del Gran Premio ya me suena a excusa, lo de que no es capaz de calentar las ruedas, como pasó en Australia, porque Alonso estuvo ahí arriba, incluso en un momento de la carrera marcó vueltas rápidas, o sea que Massa se tiene que espabilar, porque si no, vamos, si ya se sospechaba que igual se iba a quedar relegado de Alonso, pues está confirmado un poco más. Bien, y pues una vez comentado nuestras impresiones respecto a la carrera, pues decir cómo ha quedado finalmente, ¿no? Que bueno, Webber ha quedado de primero, escudado por Alonso y Vettel de tercero, y luego, bueno, la gran sorpresa, ¿no? Schumacher de cuarto, Jenson Button de quinto, luego Massa, Sutil, Kubica, Barrichello, noveno puesto, como ya comenté, una gran carrera de Rubens. Jaime Alguersuari en el 10º lugar, un puntito, sigue sumando Jaime. Un diamante en bruto tenemos aquí con Alguersuari. Red Bull tiene que, Toro Rosso, Red Bull, el que sea, tiene que atraparlo rápido, porque si no se lo quitan, ya lo verán. En los años que vienen, si no se avispan, se lo quita otra escudería. Luego, cerrando la clasificación de la carrera, pues Vitaly Petrov de 11º, Kobayashi, Rosberg, Hamilton, que a pesar del accidente ha quedado de 14º, Pitantonio Luci, Nico Hülkenberg, Jarno Trulli, Timo Glock y por último Luca Di Grassi. Los demás pues retirados por accidente o fallos mecánicos: Buemi, Chandok, De La Rosa, Senna y Kovalainen. Luego de la carrera del Gran Premio de España, pues los puntos quedan de la siguiente forma. En el campeonato de pilotos, Button sigue a la cabeza con 70 puntos, pero obviamente ahora más cerquita de él el segundo puesto, que ahora lo tiene Fernando Alonso con 67.
y Sebastian Vettel con 60. Luego tenemos a Mark Webber con 53, Nico Rosberg con 50, Lewis Hamilton 49, los mismos puntos para Felipe Massa, Robert Kubica 44, Schumacher con 22 y Adrián Sutil con 16. Y los constructores, McLaren continúa en primer lugar una semanita más, 119 puntos, pero ahora solo a 3 de él Ferrari con 116, Red Bull 113, Mercedes 72, Renault con 50, Force India con 24 y cierran Williams, Toro Rosso, Sauber y Lotus. Bueno, estos dos últimos sin puntos. El último con puntos es Toro Rosso con 3. Bueno, y si os parece, antes de seguir con el podcast, vamos a meter otra pequeña entrevista grabada por nuestra compañera Ari y por María en el circuito, y continuamos después de este corte. ¿Y la revelación? La revelación. Jaime. Bien. Después, las nuevas reglas de este año, ¿cómo veis? ¿Que mejora o empeora? Para mí lo peor. Lo empeora. Para mí sí. Eso Lo de de quitar la gasolina y sí. eso... También. Después, a ver, un personaje imprescindible en la Fórmula 1. Eso es fácil. ¿Cómo se llama el de gafas? Pues de gafas. Coño, el chiquitín. Ah, el Briatore. Briatore. De chiquitín nada, entonces. Salto de Genaide. Sí. ¿Y un personaje prescindible? El Englistoni ese. Uno para cada uno. Que se vaya a tomar por saco. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y sin tiempo a descansar, si este fin de semana estábamos en España, corriendo en Cataluña, el próximo fin de semana, este jueves ya, están los coches circulando por el Principado de Mónaco. Y bueno, llegamos con un problema que están empezando a prever los equipos. Y es que el circuito de Mónaco lo conocemos todos, es muy estrecho, sin escapatorias, un circuito urbano corto, y están empezando a preocuparse por el tema de las clasificaciones, sobre todo de la Q1, de la cantidad de coches que va a haber y de lo difícil que va a ser dar una vuelta. Yo creo que Manuel está un poco al tanto de lo que se ha hablado durante el Gran Premio de España, de qué es lo que están pensando en hacer los equipos. Pues sí, porque bueno, aquí en Cataluña ya, como comentabas, empezaba la preocupación y los pilotos empezaron a proponer dos cosillas, que era o bien que los pilotos salieran en la primera tanda 1-1, como se solía hacer hace un par de años, o que se hicieran dos tandas, es decir, equipos como Ferrari, Mercedes, McLaren y Williams, Renault, todo esto por un lado, y después los equipos lentos, Hispania, Virgin, Lotus por otro lado. Pero resulta que al final todo ha quedado en nada, porque como siempre Charlie White decía que había que estar todos de acuerdo, y como esto en Fórmula 1 es casi un milagro, pues al final salió Martin Wismar diciendo que la clasificación va a ser como siempre, con lo que va a haber un lío montado descomunal, y el más listo se va a llevar el gato al agua. Lo de los... Di, Jorge. No, dale. No, que iba a comentar que lo de los dos grupos me parece lógico que los equipos pequeños no cedan, porque es donde realmente se van a lucir. La publicidad o la gente lo que va a ver es la ronda, o cuando corran los equipos grandes, y cuando tienen ellos oportunidad de lucir esa publicidad va a ser si están alrededor de ellos. Yo te diría que eso les beneficiaría más, porque se harían, o sea, durante 5 o 6 minutos solo se les vería a ellos. Pero igual en esos 5 o 6 minutos la gente no estaría viendo la televisión. Bueno, también es cierto, pero bueno. Claro. Ellos tienen que pensar que cuando van a lucirse es cuando pasen alrededor de ellos un McLaren, un Ferrari, que la cámara es el momento que igual los filman, o que la gente está pendiente de lo que sucede. Si está un Virgin luchando con un Hispania, por ejemplo, no creo que la gente esté muy pendiente de la pantalla. Y de la pantalla y en la carrera, vamos, sobre todo en Mónaco la gente estará en las terracitas tomándose la bebida hasta que salgan los buenos, como quien dice, es, no sé, un poco extraño.
La semana que viene vamos a ver aumentado los problemas que hemos visto esta semana, lo de algún piloto en mitad de la pista sin saber colocarse, eso metido en un circuito urbano como Mónaco, sin escapatorias, sin tal. Yo, no solo en clasificación, sino en carrera, vamos a ver muchos lances, incluso peligrosos. No, es algo que comentaban también hoy durante la retransmisión, que no sabían por qué se preocupaban tanto de la Q1 si realmente el problema eran las, no sé si son 72 vueltas que van a correr en un circuito, teniendo en cuenta que hoy a Mark Webber solo le llevó, si no recuerdo mal, sobre la vuelta 20 ya había doblado al último. Imaginad, en un circuito que es más estrecho, y no recuerdo ahora mismo... y más corto. Debe ser 1 kilómetro menos que Montmeló, más o menos, ¿no? Montmeló, que es un circuito de 4 kilómetros y algo, pues los coches lo van a tener bastante complicado, ¿no? Se va a convertir en un trenecito y eso puede influir mucho, mucho, tanto en el resultado como en la siniestralidad que pueda haber en el Gran Premio. Recordemos que algunos de los accidentes más aparatosos los hemos visto allí con coches volcados. Es un circuito donde ya más de un coche, no en estas épocas, pero en épocas anteriores, ya ha acabado en el agua, que los yates los tienen que apartar por si acaso, y que no sé, 24 coches corriendo en 3 kilómetros y medio son muchos coches, ¿eh? En el momento en el que haya un coche de seguridad, y lo va a haber, o sea, yo creo que va a ser descarado que lo va a haber, a alguien le va a pasar algo, no necesariamente malo, o sea, sabemos que hay coches que igual no tienen depósito de gasolina para acabar la carrera, va a haber alguno que se quede sin motor o sin algo, y bueno, va a ser bastante emocionante y movidito. Fuera parte de lo que hagan los pilotos, ya solo por mecánica tiene que serlo. Y otro sitio interesante que hay que estar atentos va a ser los boxes, que tienen un espacio muy limitado, porque en Mónaco es todo muy limitado y hay que meter a 3 equipos más, o sea que no sé yo cómo van a hacer, la verdad. Bueno, pero creo que podemos concluir que va a ser una carrera, por lo menos no va a ser aburrida, ¿cierto? Lo único es que, bueno, ojalá no sea accidentada me refiero a accidentes, que no vaya a haber accidentes graves ni nada por el estilo, pero obviamente algo va a pasar el próximo fin de semana que por lo menos va a sacar la carrera de la monotonía como la que vivimos hoy, así que por una parte yo en ese aspecto... Tranquilo, Osvaldo. Tranquilo, Osvaldo, que ya hay previsión de lluvia para el sábado, con lo que... Pues imagínate tú, mejor aún, ¿no? Más emoción imposible. Ojalá que no se mate nadie ni haya nada que lamentar realmente, pero bueno, lluvia, este poco de carros lentos, y en Mónaco, vamos, eso es un mix interesante, por lo menos para el próximo fin de semana. Sí, hay un comentario que hicieron en La Sexta que no recuerdo exactamente quién lo sacó, y es que hablaban de, bueno, una charla que estaban teniendo. Es que no sé si fue Andy Schleck o... No, Carlos Sainz, ¿no? Que fue Carlos Sainz. Creo que pudo sí. ser Carlos Sainz, creo que fue él. Que bueno, existía un corrillo de estos que se montan y estaba Eccleston y medio en broma, medio en serio, ya sabemos cómo es este señor, decía que, claro, lo que iban a tener que empezar a pensar es en regar directamente el circuito, y así de una forma aleatoria para buscar una carrera interesante, ¿no? Decían prácticamente poner los aspersores en un momento aleatorio de la carrera y darle ese punto de emoción. Pero en un momento determinado parece que realmente estaba pensado, porque decían que iban a crear un CD con esos programas aleatorios en el momento en que iba a empezar a salir agua o qué cantidad de agua, y que justo antes de la carrera sacarlo de un sobre, ponerlo y que nadie pudiera saber en qué momento iba a salir el agua. Es decir, que era bastante no sé raro.
Bueno, a ver qué pasa ahí entre la Rascá, Sant Zocinó, Santa Devota, Loews. Será interesante ver qué pasa con estos 24 coches por las pistas monegascas. Y en cuanto a horarios, que quizás, como siempre, Mónaco cambia un poco el asunto. Tenemos que los libres habituales del viernes van a ser el jueves, como es ya tradición en Mónaco, porque el viernes es festivo allí. Pues los libres 1 tenemos a partir de las 10 de la mañana, los libres 2 a las 2, esto todo el jueves, y después el sábado tenemos que los libres 3 son a las 11 y la clasificación a las 2, como es normal en el horario europeo, y después la carrera, como siempre, pues a las 2. Bueno, y si os parece, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. Vamos a volver a meter otro audio más, que también nos ha grabado Ari. Bueno, estamos muy agradecidos por eso. Y como veis, vamos a aprovechar todo lo que hemos conseguido de material este fin de semana. Ponemos un corte y pasamos a la porra. ¿Quién creéis que va a ser el campeón del mundo? Alonso. Vale, esta me parece que es la respuesta de todos. ¿Quién consideráis o qué consideráis que ha sido la decepción de este año? Schumacher. También. Unanimidad. ¿Y la revelación de este año? Pues Rosberg. Bueno, y revisando un poco lo que habíamos, entre comillas, predicho que iba a pasar este fin de semana en Montmeló, creo que no hemos tenido absolutamente ningún ganador. Veo aquí que Alonso, Vettel y Hamilton eran las opciones que manejamos, pero ninguno se ha llevado el gato al agua. Creo que el que me has acercado pudo ser yo. Que puse a Hamilton de primero, Alonso que quedaba segundo y Vettel que quedaba tercero. Dani. Nada. Nada. Aquí no ganó nadie esta semana. Te digo, el que Aquí más sí. se ha acercado he sido yo. Nada, que hemos metido la pata, pero hasta las trancas. No hay que darle más vueltas. Bueno, pues pasamos a la siguiente porra. La siguiente porra, el tema del iPad. ¿Alguien vio algún iPad durante el Gran Premio de Cataluña? Ari, ¿Nadie? sobre todo Yo tú. no. Pues no, la verdad que no. Mira, pues nos comentaba David, que por cierto se ha situado con una gran apuesta arriba de la porra del blog. Pues nos comentaba en Twitter que Kovalainen tenía un iPad, pero yo al menos no se lo he visto. Sí, Kovalainen ya puso algún tweet que mencionaba su nuevo iPad. Hay que ver el resumen a ver si sale con el iPad, Bueno, pero en cualquier caso creo que la porra era de que el iPad siendo usado como parte del equipamiento del equipo, no como algo personal del piloto, ¿cierto? Nada, quieres Sí, yo ganar mal tú, no. eso tampoco vale. No, bueno, yo Cataluña, primer iPad, iPad, nada. No, era que se viera el primer Lo vio iPad. David Tella, llama. Bueno, pero que Estaba se vea aquí en el chat hace se vea en poquito, transmisión y eso no ha pasado, ¿no? Era que si se viera en la transmisión. Sí. Nada, yo ya empiezo a pensar que eso no va a salir. No, en algún momento sí. Igual Turquía. No, nos puede ser un poco fanboys, chicos. nada, eso va a pasar como en años anteriores. El equipo Red Bull, en vez de salir con todos disfrazados de soldados imperiales o cosas de estas raras que han hecho de promoción, pues habrá algún coche que llevará una manzana e irán todos los mecánicos con el iPad, seguro. Mónaco es el sitio, es la carrera adecuada. Pero si no hay incentivo económico, no creo que hagan una publicidad tan descarada. Bueno, quién sabe. Yo quería comentaros antes de que cambiéis el de esto. En el tema del circuito, la otra vez me preguntasteis si sabía cómo iba el tema de las entradas y tal. Y hoy han comentado que se vendieron un 10% más que el año pasado. O sea que ni crisis ni puñetas, que se dice aquí.
Se ve que el año pasado hubieron 92.000 y este año 98.100 y pico. O sea que aquí la gente va al circuito. Efecto Alonso, creo yo, ¿no? Yo creo que ese 10% sin duda es efecto Alonso. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, esto lleva ya viniendo de unos años para atrás. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando el circuito iba muy poquita gente, que te regalaban entradas por todos los sitios. Ibas a un concesionario y te regalaban una entrada. Y ahora, lógicamente, pues desde que está Alonso y cada vez más, y este año con Ferrari, pues la verdad que sí que rompe. Supongo que efecto Alonso. Romper estadísticas. Supongo que efecto Alonso sí, pero también tengamos en cuenta, era Cataluña y hay un piloto catalán. Tampoco hay que mirarle tanto el ombligo a Alonso. Hay un piloto catalán que se quería lucir. Hay dos. Bueno, de la Rosa, sí. pero bueno, uno que debutaba, de la Rosa ya corrió. Y creo que ahora mismo el que más va a llamar al público. Mira, yo ahí no sé qué decirte, porque lo que se respiraba, al menos en el circuito, de verdad, o sea, aunque a ver, no es que me pese, porque pobrecito el Alonso, pues tampoco no le quiero yo ningún mal, ¿no? Pero ya sabéis que no soy fan de Alonso y que no es una persona que me guste demasiado, pero realmente yo no me atrevería a dar un porcentaje, pero la peña era Alonso al 95% seguro. Incluso yo te diría que gente que iba allí simplemente pues solo porque está Alonso y igual, yo qué sé, a mí Albert Suárez me encanta y es un chaval, pues lo que decíais antes, que puede, y esperemos que dé mucha caña. Pero bueno, la gente pues de momento... Y Pedro que tiene su público, pero es un público muy bueno. Aparte él se deja querer muy bien, es un tipo muy majo y la verdad es que a ver si le va bien en Mónaco y en adelante. Bueno, y lo suyo sería que hiciéramos una porra, ¿no? Para Mónaco. Y estamos aquí escurriendo el bulto. Pero antes de la porra, quizás destacar, aunque lo hayáis comentado, el tema de David Tella, que está de absoluto líder arrasando en nuestra porra del blog y que bueno, está otra vez muy competida la porra nuestra. Sí, David, por favor, felicitaciones, pero equivócate para la semana que viene. Sí, gracias. Los demás competidores, los demás competidores te lo agradeceremos. Chao. Esta semana le toca a Chandok, así que no hay problema. Bueno, aparte hay un detallito que me di cuenta hoy, viendo un poco a ver si dejaba de ser el último del staff del podcast, y no, sigo siendo el último de todos los que estamos aquí grabando, sigo siendo yo el último. Y sí que hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que Jorge Manuel y Osvaldo están ahí con 105, 104 y 98 puntos a partir de la sexta posición. Y también Gerardo, Agustín y yo estamos ya en la 32, 33, 34 y también estamos a nada, 51, 47 y 44 puntitos. O sea que vamos ahí en dos pelotones. Delante están... los rápidos y los lentos, como la Fórmula 1 en sí. Efectivamente. Bueno, y ahora que ya hemos recordado el tema de la porra, ¿qué os parece que va a pasar en Mónaco? A ver, ¿quién se moja primero? ¿Pero para la clasificación? ¿O para cuántos accidentes va a haber? ¿O cuántos van a acabar? ¿O lo del iPad? ¿O qué? Hay muchas porras ahora. Hombre, yo creo que después de 44 programas ya lo deberíamos tener claro, ¿no? Hay que apostar, a ver, es el pilotos. Los tres primeros. Venga, Agustín, mójate tú. Ya que estás ahí tan gracioso, a ver qué nos cuentas. Me parece mal que Ari no dé su resultado primero. No quiero llevar ventaja. Vale. Bonita manera de escurrir. Claro, por supuesto. Aquí ya sabemos quién se va escondiendo, ¿verdad? Bueno, ya te tocará. Bueno, pues yo voy a girar un poquito el resultado. Bueno, al final no ha sido el resultado definitivo. Voy a decir Vettel primero, Weber y Alonso.
Ahí está. Ahora sí, Agustín, venga, te toca. No escurres el bulto más. No. Lo que pasa es que es difícil esta carrera. Primero adivinar cómo van a salir, porque el que sale igual no, es el que más opciones tiene de ganar en este circuito. Yo digo de primero Alonso, segundo Vettel, tercero Hamilton. Casi repito la de la jornada pasada. Pues yo voy a repetir la de la semana pasada. Vettel, Hamilton, Alonso. Pues yo no voy a repetir. Yo tampoco creo que me la vaya a jugar, pero obviamente la carrera de la próxima semana en Mónaco yo creo que va a ser una locura. Y yo voy a repetir el ganador del año pasado. Yo diré que Button va a ganar este año y pongo a Alonso de segundo y ahora sí me la juego. De tercero, Chumi. Pues yo voy a apostar por Hamilton, segundo Alonso y tercero Vettel. Pues el que falta soy yo y creo que vamos a apostar por Vettel de primero, Alonso de segundo y Hamilton de tercero. Veo que salvo Ari no le damos mucha credibilidad a la victoria de Webber. Se va a llevar a alguien por delante. Ahora sí le O toca alguien se lo llevará pinchar. por delante. Dos carreras ¿Vale? seguidas, Sí, seguidas ya es demasiado. Ya. Claro. No ves que ya va mayor, se cansa. No sé. Yo creo que va a caer alguno de los favoritos, tiene que caer. ¿Sabes? Bueno, ¿y la Tiene que porra tener del décimo? Chandog. No vaya a ser que solo David Tella se lleve puntos. No, el décimo de clasificación. Hablábamos de esos 9 casi fijos. ¿Y el décimo? Yo Alguersuari. Muy bien, Ari, sí, señor. Ahí, tirando palo nacional, ¿no? Por el producto nacional. Claro que sí. Hay que barrer para casa. Sí, señora, muy bien. Bueno, yo digo Pedro de la Rosa que en esta carrera se le vaya al gafe y empiece a puntuar a Pedro. Pobrecito Pedro, vale. Pedrito, que seas tú el décimo el próximo fin de semana, anda. Yo me voy a Sutil por algo clásico y que podría ser. Bueno, pues si os parece, así después de este pronóstico, pues podríamos ir despidiéndonos ya hasta la próxima semana. Y bueno, no sé si alguien antes de cortar pues quiere comentar alguna noticia o algo que no hayamos dicho todavía. Bueno, parece que nadie quiere añadir nada más. Lo que sí, un saludo al Gersuari, que sabemos que a partir de este momento nos va a escuchar. Un saludo, Jaime. Bueno, aquí el Gersuari pues se ha tomado la venganza, ¿eh? La verdad es que no ha dicho bien el nombre de nuestro podcast. Nos ha mandado un saludo a los de Boxes. Y claro, la culpa la tiene Agustín, que en su día le llamó Alfaguari. Y entonces ahí pues nos ha cogido tiña y he dicho, estos me la van a devolver. Y he entonado el mea culpa completamente. He hincado la rodilla y he pedido perdón, clemencia, todo. Pero no solo Agustín, ¿eh? Yo creo que cuando entró Jaime Alpersuari nos costaba hasta decir el nombre, no lo teníamos muy ubicado y la verdad es que ahora se está posicionando como un futuro piloto de los grandes, como decía Osvaldo. No, lo próximo ya no es pedirle un saludo, sino tenerlo aquí en un podcast y hacerle una entrevista. Eso ya sería lo máximo que podríamos casi aspirar, ¿no? Pero bueno. Vamos a ello, pues. Bueno, eso el año que viene, cuando ya esté en un equipo grande, ¿no? En el asiento del Red Bull de Mark Webber, que ya se jubila, nos lo traemos para aquí. Bueno, pues sin nada más,
quiere comentar nada, pues yo creo que podríamos ir despidiendo y sobre todo agradecer a Ari el que haya estado con nosotros en estos 2 podcasts y sobre todo lo que nos ha ofrecido y todo lo que nos ha traído con su amiga María desde el circuito de Cataluña, que ha sido todo un lujo tener todo ese material que nos ha conseguido. Ari, un placer volver a tenerte aquí y bueno, el año que viene no te vas a librar de nosotros, ¿eh? No, yo encantada, es lo que iba a deciros, que de gracias nada, que ha sido un placer tanto estar aquí como al menos este año sí poder entregaros el material rapidito y lo que teníamos, vamos, lo hicimos con mucho gusto y nos lo pasamos muy bien y la verdad es que encantada de estar aquí este año otra vez con vosotros. Bueno, yo creo que podemos ir entonces cerrando y voy a dar paso al resto de mis compañeros para que se despidan. Yo quería agradecer a todos los que habéis estado con nosotros durante este streaming y si os ha gustado la experiencia no dejéis de comentarlo en el blog con el post de este podcast y bueno, puede ser que volvamos a repetir la experiencia o que lo hagamos más a menudo. Yo me despido y le doy paso pues a mis compañeros para que se puedan despedir también y nos escuchamos la próxima semana con el podcast de Mónaco. Un saludo a todos. Por mi parte también un saludo. Recuerden que esta semanita no hay parón, que la próxima semana es Mónaco, así que hagan sus porras, no se olviden. Y también recordarles que si andan metidos en el mundillo de Facebook, que tenemos presencia ahí, facebook.com/desdeboxes y se pueden hacerse fan o apretar el botoncito de me gusta y pues estarán al tanto de toda lo que publicamos en nuestro blog a través de Facebook. Así que recuerden eso, que les guste y nos escuchamos el próximo domingo. Un saludo, chao. Pues yo quería darle las gracias a Ari y a María por regalarnos lo que nos han regalado y tenéis un vídeo de lo que pasó el jueves durante la jornada de puertas abiertas, bastante entretenido. Y nada, si queréis estar al pendiente de lo que pasa en el mundo del circo, pues tenéis twitter.com/desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Pues me uno a ese agradecimiento. Gracias María, gracias Ari y nada, si queréis pasaros por la web, dejar un comentario en el post que va a acompañar a este podcast, pues hacerlo. También recordar que en Liga Fórmula 1 nos tienen allí un huequito puesto donde podéis escucharnos y nada, acordaros de pasar por la porra, que esta semana no os podéis despistar, que si no se cierra el plazo y no puntuamos. Hasta la semana que viene. Y nada, como último método para contactar con nosotros tenéis el mail de desdeboxespodcast@gmail.com y ahí podéis solicitar que pase al staff de Desde Boxes, Ari y María. Las contrataríamos a tiempo parcial solamente para desplazarse a los circuitos. ¿Estaríais de acuerdo, no? Tenéis un huequito de tiempo. ¿Tú qué crees? Pues nada, gracias por todo, Ari, gracias por todo, María, si nos escuchas y nada, hasta la semana, un saludo.